Hola, nosotros somos ¡Revolución Burocrática! Un podcast creado por estudiantes de Administración Pública. Hola, bienvenidos al capítulo El rol del Estado frente al estallido social. El derecho de vivir sin miedo en nuestro país, en conciencia y unidad, con toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de la hermandad. El derecho de vivir en paz. Yo soy Jennifer Poblete y junto a mi compañero Benjamín Parada, hoy les vamos a hablar de crisis de Estado. Nosotros somos estudiantes de segundo año de Administración Pública en la Universidad Tecnológica Metropolitana, más conocida como UTEM. Para entrar un poco en contexto, les vamos a hablar del estallido social y por qué comenzó el 18 de octubre del año 2019. Estudiantes de nuestros colegios más emblemáticos se cansaron de que sus padres y la gente que sale a trabajar a su casa todos los días a llevar pan para sus hogares tuviera que aguantar el alza del metro 30 pesos más. Bajo el potente eslogan Chile despertó, que por cierto se hizo muy viral en Twitter en menos de 2 horas, porque gracias a las redes sociales todo se viraliza, y eso es bacán, porque no nos pueden censurar. Se organizaron miles de personas a través de redes sociales con el fin de salir a las calles a expresar su descontento que se tenía hacia el gobierno de Sebastián Piñera. También agregar que su descontento venía con los gobiernos de la concertación y la derecha, por medio de sus políticas y programas, los cuales han afectado de forma muy negativa a la clase media. La clase media de Chile equivale aproximadamente al 61% de la población acá. No es un secreto la gran diferencia que existe en Chile, uno de los países con peor repartición en el ingreso mundialmente. En esta ocasión vamos a abordar las crisis del Estado. ¿Cuáles son las crisis localizadas? Una de las crisis es la de participación. Antiguamente los requisitos de inscripción eran voluntarios en los registros electorales y voto obligatorio, pero en el 2012 tuvieron la maravillosa idea que entró en vigencia un sistema de inscripción automática y voto voluntario. ¿Qué consecuencias dejó esto? Esta medida produjo resultados negativos, ya que la ciudadanía dejó de ir a votar a las urnas. Otra de las crisis es la de representación. Benjamín, ¿qué es representación? Se refiere a que existe una baja representación política de parte de la ciudadanía. Asimismo, la gente dejó de creer en los partidos políticos. La crisis se debe a muchos errores de parte de diferentes entes del Estado. Mentiras, encubrimientos, abuso de la fuerza de parte de las autoridades y otros acontecimientos que claramente han ido desgastando ese hilo de la confianza. El gobierno del presidente Sebastián Piñera ayudó al desgaste de la confianza que existía de parte de la ciudadanía. Un presidente no le puede declarar la guerra a su propio pueblo, ni le puede dar la autoridad a los carabineros de Chile para dispararle a los manifestantes a quemarropa. Como consecuencia, hubieron varios heridos y estudiantes con ojos perdidos. También tenemos una crisis de confianza en las instituciones de orden público y de orden social. ¿A qué instituciones nos referimos? Nos referimos a carabineros y la Iglesia Católica. A esto le agregamos lo negativo que tenemos los chilenos sobre la diferencia entre los ricos y pobres. Los chilenos ya no tienen fe en el orden público, que son carabineros de Chile por sus evidentes casos de corrupción, y en el orden social, que es la Iglesia, por sus abusos sexuales a menores de edad. También los casos de corrupción de las iglesias evangélicas, el desfalco en carabineros y los escándalos al interior de las Fuerzas Armadas. Por último, tenemos la crisis de probidad pública y privada. Jennifer, ¿a consecuencia de qué cosa tenemos esta crisis?
Esta crisis es a consecuencia de los escándalos de corrupción que vincularon a políticos con empresarios en el marco de financiamiento irregular de campañas, sumándose a casos de corrupción en carabineros, tanto como Fuerzas Armadas y casos de colusión en la industria de la ingesta de alimentos, los medicamentos y por último no olvidar la colusión del confort. El estallido social hizo un rotundo cambio en la historia de nuestro país, y todo esto fue culpa de que hubo una incapacidad de las instituciones públicas para lograr beneficios sociales. ¿Qué pasó a consecuencia de esto? Los habitantes decidieron salir a las calles exigiendo modificaciones sociales en pensiones, trabajo, materias de educación y salud, con más fuerza que en los últimos años. También exigiendo una nueva constitución que fuera beneficiosa para todos los chilenos. No opuesto que este descontento venía desarrollándose durante años, pero en esta oportunidad la crisis social se manifiesta por medio de actos violentos con multitudinarias protestas y campañas en redes sociales. La frase "no son 30 pesos, son 30 años" ha sido usada para una gran parte de los chilenos para resaltar las secuelas del subir el pasaje del metro 30 pesos más. Las manifestaciones llegaron a tal punto de que se declaró estado de excepción en todo el país. Los saqueos a supermercados y la polémica quema a los metros fueron la excusa perfecta del presidente Piñera para lanzar a los militares a la calle. El Congreso en las dos cámaras fue lento y bien sordo en relación con la tramitación de proyectos de ley que ayudaron a mejorar la seguridad de las personas en este punto de crisis. La política pública va enlazada con la relación entre Estado, justicia constitucional, constitución y derecho primordiales, los cuales podemos encontrar en los nuevos proyectos de ley y reformas constitucionales, como la nueva constitución que fue dada gracias a las demandas del pueblo en el estallido social. El presidente Gabriel Boric, en su programa de gobierno, añadió todas las medidas que se abarcan en el estallido social. Dice que tratará la crisis sanitaria, la crisis económica, la crisis social y la crisis climática, que ha revelado tener una necesidad de una visión femenina en todos los puntos de la política pública. Podemos entender este nuevo proceso constituyente como una nueva forma de relacionar el Estado, justicia constitucional, constitución y derechos primordiales. Aquí el Estado, por el momento, no es una amenaza para estos, sino que por ser una entidad política esencial para la operación y efectividad de cumplimiento de los principios que establecen derechos en las constituciones. Las políticas públicas las podemos entender como las actividades que los gobiernos toman para poder definir un objeto de carácter público, sea un problema a resolver o una posibilidad a aprovechar, un derecho a asegurar, una responsabilidad de reclamar o una política que existe para mejorarla. Las crisis que logramos localizar nos ayudan a entender cómo es que el estallido social solo era un proceso que no podíamos evitar, ya que el descontento de la gente era muy evidente frente a un gobierno ineficiente. Pero tampoco podemos quitar la culpa a la ciudadanía, ya que si los niveles de votaciones no hubieran sido tan bajos por el hecho de que no ir a votar no es obligación, el pueblo simplemente no va a votar por flojera a hacer filas largas. También podemos entender que el Estado no ha atendido las problemáticas ciudadanas y el gobierno siguiente ha tenido que pagar las malas maniobras. Es así como la ciudadanía piensa que una nueva constitución arreglará el sistema que ya está roto y manipulado por los ricos de este país. Hemos aprendido que las problemáticas sociales no se arreglan tan solo con bonos, que las protestas no se paran con represión. Hemos aprendido también de que la violencia solo causa más violencia, pero por sobre todo, hemos aprendido que se puede construir una nueva constitución, la cual nos permite integrar e impulsar medidas más acordes a la comunidad y disconformidad expresada en las calles por los ciudadanos comunes y corrientes. Con ustedes nos despedimos, esperamos que les haya gustado nuestro primer podcast estudiantil. Vivir en paz.
canción es fuerte.